El nombre del Señor, hermanos. Agradecemos a Dios por esta noche tan linda, tan maravillosa. Algo tan especial, hermanos, que esta noche el Señor nos ha estado dando. Menos volumen, por favor. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Les decía, desde que empezamos a las 5:30. Algo lindo, hermanos, que estuvimos adorando y exaltando el nombre del Señor. Hemos visto, hermanos, y sentido esa gloria del Señor. Los que vinieron tarde se la perdieron. Y el Señor quiere hablarnos, quiere enseñarnos acerca de la alabanza y de la adoración, acerca de la búsqueda, acerca de la indiferencia en que nosotros tenemos, hermanos. Porque es triste y lamentable que como pueblo de Dios no aprovechemos, hermanos, al máximo el tiempo que el Señor nos da para adorarlo y para exaltarlo. El Señor quiere que esa indiferencia, hermanos, desaparezca de nosotros. Desde que empezamos, hermanos, el Señor nos ha estado hablando. Las alabanzas que estuvimos al principio, mi hermana Estercita, que dio la apertura, habló acerca de la alabanza en el Salmo 95, donde decía: venid, aclamemos alegres a Jehová. Pero hubo un versículo que me llamó a mí la atención, que era el número 6, que decía: venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Eso es lo que Él nos demanda, eso es lo que Él quiere. Porque dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. El salmista, cuando estaba diciendo esto, hermanos, lo estaba diciendo porque había un propósito, un mensaje que él quería darle al pueblo. Y les dice: si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. Les estaba recordando, hermanos, la actitud del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Aquella gran indiferencia que el pueblo tenía. Y les dice: como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, oiga, me probaron y vieron mis obras. Qué tremendo es, hermanos, desobedecer la voz de Dios. Y sobre todo cuando Él nos demanda que nos arrodillemos delante de Él, que nos postremos delante de Él para adorarlo y exaltarlo. Pero muchas veces somos indiferentes. Me probaron y vieron mis obras, dice. 40 años estuve disgustado con la nación. El pueblo de Israel, hermanos, en un periodo corto de aproximadamente 2 meses, él podía atravesar el desierto. Pero sus actitudes, sus indiferencias, sus desobediencias hicieron que ellos pudieran pasar 40 años en el desierto. No era el propósito de Dios. Y muchas veces nosotros alargamos los procesos porque no queremos del Señor. No queremos buscarle. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón. ¿Qué quiere decir que divaga de corazón? Que no les importa. Su mente no está puesta en mí. Su mente está puesta en las cosas que ellos anhelan. No tienen propósito espiritual. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice el Señor, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Esta palabra es fuerte, hermanos. Y Dios se la estaba diciendo, hermanos, al pueblo. Porque los padres de aquellas personas de quienes Él les estaba hablando habían sido indiferentes a su voz. Y nosotros como pueblo de Dios, hermanos, no podemos caer en indiferencia. Tenemos que reflexionar, reaccionar. Y hacer, hermanos, que la gloria de Dios se manifieste. Todos cuando decimos cuántos quieren la presencia de Dios, hasta para hablar, hablamos incorrectamente. Porque no es la presencia del Señor la que se deja sentir, hermanos, sino que es su gloria. A veces le decimos: Señor, que tu presencia venga a mí. No, la presencia del Señor, hermanos, en sus hijos ya está en nosotros. Pero nuestras actitudes muchas veces, hermanos, contristan el Espíritu de Dios y no se manifiesta la gloria de Dios. Él quiere manifestar su gloria.
pero necesita corazones agradecidos. Amén. Y es tan así que el Señor nos quiere hablar, hermanos, que antes de empezar el mensaje yo les estoy dando el tema del cual yo les iba a hablar, les voy a hablar. Y les dije esto porque los versículos que se han leído encajan, hermanos, con lo que hoy vamos a hablar. Y vamos a hablar acerca de la alabanza y de la adoración hacia nuestro Dios, que es tan importante, pero lamentablemente hemos hecho a un lado la alabanza y la adoración. Y desde el principio, hermanos, me recuerdo yo cuando los primeros temas que dábamos en la iglesia hablábamos de que lo más primordial en esta congregación, hermano remanente Vida Nueva, iba a ser la adoración a Dios en primer lugar. Luego ser una iglesia discipulable y que discipulara. Una iglesia de servicio, una iglesia que presta servicio a los demás. Y una iglesia evangelizadora. Porque si venimos a la iglesia y escuchamos y aprendemos la palabra del Señor, no es para que nosotros crezcamos y nos engordemos espiritualmente, pero que no demos lo que recibimos. Cuando damos lo que recibimos, vamos a ser discípulos. Cuando recibimos somos discipulables y cuando damos somos discípulos. Y cuando salimos a evangelizar, estamos dando lo que recibimos. Esa es una iglesia sana, hermanos, la que tenemos que tratar de poner en práctica. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ya los puse calladitos y serios, ¿verdad? Les amo en el amor del Señor, hermanos. Y por eso les estoy diciendo esto. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Usted que nos ve a través de las redes sociales, sea bienvenido. Ya también recibió su parte. Los niños ya pasaron al aula, porque yo empecé a predicar antes de tiempo. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la alabanza y la adoración. Y vamos a leer en el Salmo 150. Donde vamos a encontrar algunas cosas importantes que es importante que como iglesia conozcamos, hermanos, y pongamos en práctica. Vamos a leer en el Salmo 150, le voy a rogar que abramos nuestras Biblias y vamos a leer, hermanos, con toda reverencia la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: alabad a Jehová, nos está motivando a que seamos adoradores del Señor. En la Biblia, hermanos, encontramos muchos, pero muchos versículos acerca de la alabanza y la adoración. Desde Génesis a Apocalipsis, hermanos, hay infinidad de citas bíblicas que nos motivan, hermanos, a hacerlo. Pero muchas veces la forma en que se hace, a veces ha traído polémica acerca de la clase de música, de los ritmos, la clase de instrumentos, la forma de expresarlo, que cuál es correcto hacer y qué no. Algunos critican de que por qué salmean, otros de que por qué danzan, pero hermanos, la palabra del Señor nos aclara todas esas dudas que nosotros tenemos. Y los salmos encontramos la respuesta, y una de ellas la vamos a encontrar en este Salmo 150. Salmo 50, hermano, fue escrito... ¿Por quién fue escrito el Salmo 150, hermanos? No sabemos quién fue el que escribió el Salmo 150, hermanos. Pero una cosa sí estamos seguros, que fue alguien que fue inspirado por el Espíritu Santo.
Porque dice la palabra del Señor, hermanos, en 2 de Timoteo, que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Toda la palabra. Y es útil, dice, ¿para qué? Para enseñar, para corregir y para redarguir. O sea que todo lo que está escrito en este libro santo, hermanos, es inspirado por el Espíritu Santo. O sea que no tenemos duda de que es palabra de Dios. Pero una cosa que me llama la atención a mí en este salmo, hermanos. Aquí aparece la palabra alabadle. Nos está dando un imperativo, que lo hagamos. Pero lo que me llama la atención, hermanos, que este capítulo 150 tiene solamente 6 versículos. Y en 6 versículos, 11 veces repite la palabra alabadle. ¿Qué entendemos con eso, hermanos? Que Dios tiene que ser nuestro único objetivo por el cual nosotros adoramos y exaltamos. Y nadie más. Porque Él es el único que se merece la honra y la gloria, hermanos. Amén. Ustedes estamos seguros, hermanos, de que si lo hacemos, estamos agradando el corazón de Dios. Dios, hermanos, a Él le encanta que le adoren. Pues usted dirá, ¿pero por qué dice usted? Fíjate que dice la palabra del Señor, hermanos, de que Él creó los serafines, los querubines y millares de ángeles exclusivamente para que lo adoren. Y lo adoran día y noche. Por eso, hermanos, cuando usted esté adorando al Señor, quizá en la iglesia hayan pocos, quizá usted está en la casa solito. Si usted está adorando al Señor con un corazón sincero, déjeme decirle, hermano, no se sienta solo. Si usted está adorando a Dios de corazón, usted está siendo acompañado por millares de ángeles. Está siendo acompañado por serafines y querubines que día y noche adoran y exaltan el nombre de Dios. Porque es el gozo más grande de nuestro Creador, hermanos, que su creación lo exalten, lo glorifiquen. Por eso, hermanos, no nos sintamos tristes. Es que los hermanos no vienen. No, pero si estamos nosotros, hermanos, ahí en el grupito, aunque sea pequeño, de adoradores, sintámonos felices porque somos nosotros, hermanos, los que estamos disfrutando de esa gloria de Dios. Porque no se necesitan, hermanos, multitudes para sentir la gloria de Dios. Se necesita un corazón agradecido, un corazón sincero, un corazón que ame a Dios, sin duda, sin mentira. Por eso, hermanos, en el primer versículo de este capítulo, en la primera parte, en la parte superior, está una palabrita. Ustedes lo leen ahí en sus Biblias. A Yahvé, alabemos a Dios, o sea, alabado sea Dios. El Salmo celebrar quiere decir glorificar, cantar, alardear. Eso es lo que quiere decir alabar. Y esta palabra, hermanos, era muy común en el pueblo judío. Era normal entre los judíos, hermanos, alardear los atributos de aquellas personas que eran correctas, que eran rectas. Como también nosotros lo hacemos en el presente. Nosotros alardeamos a las personas que amamos, a las personas que hacen buenas cosas, especialmente a esas personas que tenemos así cerca en el corazón. Alardeamos, hermanos, a nuestros hijos cuando vemos que ellos se portan bien.
Y los hijos, hermanos, les es un privilegio, les es una honra hablar bien de sus padres. Los están alabando. A la esposa, hermanos, le es agradable alardear a su esposo, elogiarlo, porque sabe que es un buen hombre. Igualmente la esposa, cuando sabe que su esposo es un hombre responsable, un hombre que la ama, que la respeta, esa mujer, hermano, se expresa bien de ese varón y dice: gracias a Dios por mi esposo. Qué regalo más grande el que me dio Dios. O sea que el adorar, el alabar, hermanos, es algo que lo hacemos y es correcto. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos postramos delante de Dios, cuando levantamos nuestras manos a Dios, nos estamos rindiendo a Él y le estamos diciendo a Él que nosotros no podemos si Él no es con nosotros. Porque nosotros no podemos ser autosuficientes, porque sin Él, dice la palabra del Señor, que nada somos. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos alabando a Dios, estamos celebrando, estamos glorificando a Dios, estamos exaltando, estamos honrando, alardeando el nombre del Señor por las grandezas y las maravillas que hemos visto en Él. Por esas maravillosas obras y ese poder maravilloso que Él ha manifestado, hermanos, en nuestras vidas. Porque nosotros somos testigos, hermanos, del poder de Dios. Porque nosotros estamos conscientes de lo que éramos antes, cuando no teníamos a Dios. Y sabemos ahora que Él ha hecho un milagro en nuestras vidas. Nos ha transformado. Después de ser unos perversos en el mundo, ahora somos unas personas que nos hemos apartado para servirle a Él. Y ahora somos temerosos de Él. Y esa es una obra maravillosa, hermanos, por la cual nosotros tenemos que honrar el nombre de Dios. Porque yo le aseguro, hermanos, de que muchos quizás de los que estamos aquí o de los que me escuchan a través de las redes sociales tuvieron un vicio. Quizás alcoholismo, quizás drogadicción. ¿Y cuántas veces intentaron dejar ese vicio? O es posible también de que alguien de que me esté escuchando en esta noche, presente o en las redes sociales, tenga un problema que no puede dejar. Necesita encontrarse con Jesús. Porque cuando nosotros encontramos a Jesús, hermanos, experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas y empezamos a ser completamente diferentes a lo que antes éramos. Y eso es, hermanos, motivo para adorar el nombre del Señor. Gloria al Señor. Pero una cosa sí, hermanos, en la adoración y en la alabanza, que hay que tener mucho cuidado. Que siempre, hermanos, cuando nosotros adoremos a Dios, que lo hagamos directamente a Él. Que nunca lo hagamos, hermanos, para que nosotros recibamos los aplausos, para que nosotros seamos exaltados o para exaltar a otros hombres, porque ahí estaríamos cayendo en un grave error. Porque no podemos adorar a otra cosa que no sea a Dios, hermanos. Porque eso es ofensivo al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Él es celoso. Dios es celoso. Pero alguien me podrá decir: ¿pero por qué dice que Dios es celoso? Entonces Él es pecador, porque dice Gálatas 5:20 que los celos son obra de la carne. No, hermanos, cuando dice que Dios es celoso, no está hablando, hermanos, de esos celos enfermizos que se tienen cuando uno quiere ser posesivo de algo que no le pertenece. Esos celos, hermanos, que son pecado. Cuando hablar que Dios es celoso, hermanos, está hablando de ese celo que habla Él en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dios es celoso, hermanos. Y por eso nosotros tenemos que respetar ese celo de Dios. Dice Éxodo 25, oiga esto: no te harás en la tierra, ni en las aguas de la tierra.
no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Cuando dice, hermano, ni las honrarás, dice que honrar es sinónimo, hermanos, de adorar, de venerar, de exaltar. Entonces aquí lo que está diciendo el Señor, hermanos, que si alguien, cualquier hombre, adora o exalta a algo que no es Dios, Dios se pone celoso, porque la adoración y la exaltación le pertenecen a Él, únicamente. Dios fue tan claro, hermanos, que Él dice que Él no comparte su gloria con nadie. Y no, dice, no se puede, también dice la palabra, servir a dos señores. O se le sirve a Dios, o se le sirve al enemigo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, no te inclinarás a ellas ni las adorarás, ni las venerarás, ni reverenciarías. Me refiero a esto, hermano, reverenciar al hombre, reverenciar al pastor, reverenciar al líder, reverenciar a quien no es Dios. Eso es quitarle la honra a Dios y dársela al hombre. Eso es delicado, hermanos. Pero en esta noche, hermanos, en el salmo que leímos, vamos a aprender algunas cositas bien importantes acerca de la adoración. En el versículo número 1 vamos a aprender, hermanos, dónde es que se debe de adorar a Dios. Y empieza diciendo el salmo. Bueno, en este templo nos reunimos la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos de Dios. En otros templos pues se reúnen y adoran a saber qué va, pero nosotros nos reunimos para adorar a Dios. Por eso, hermanos, muchos dicen, no, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia si ahora puedo, a través de las redes sociales, yo puedo oír los cantos, yo puedo oír el mensaje? Pero la palabra del Señor dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es necesario que nos reunamos tanto para compartir como hermanos, como para unirnos en alabanza y en adoración a Dios. Aunque las cosas, hermanos, hoy en el nuevo pacto han cambiado. Porque en el antiguo pacto únicamente se podía adorar en el templo de Salomón. Y el pueblo, hermanos, tenía que viajar hasta Jerusalén para poder adorar a Dios en los días de fiesta. Mas ahora, hermanos, se puede adorar en cualquier lugar. ¿Pero por qué? Porque Dios está en todo lugar, hermanos. ¿Pero por qué? Porque nosotros, la iglesia, somos el templo de Dios. Esto, hermanos, el Señor lo dejó bien claro y bien establecido en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, hermanos, se le puede adorar en el templo y también se le puede adorar en todo lugar. Ese es un gran privilegio, hermanos, que tenemos la iglesia. Y hay un ejemplo y donde el Señor nos dejó una enseñanza, hermanos, que cuando se habla de adoración no se puede dejar de hablar de estos versículos que están en Juan 4:13. Cuando Jesús, hermanos, se encuentra con la mujer samaritana. La historia es bonita, es larga, pero yo solamente le voy a hablar una parte. Jesús se acercó a esta mujer porque él tenía sed y que aparentemente pues él quería agua, del agua que nosotros tomamos. Pero él se acercó a esa mujer con el propósito de ofrecerle el agua que da vida eterna, que era él. Y a partir del versículo 3, hermanos, dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús
para vida eterna. Aquella mujer no le estaba entendiendo lo que el Señor le estaba diciendo, porque ella le dice: Señor, le dice, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. No estaba, hermanos, como esa mujer, pues no estaba en comunión con Dios, porque la palabra de Dios, Pablo le dice a los corintios que ha de discernirse espiritualmente, y esta mujer estaba apartada de Dios. No podía entender, porque la palabra del Señor, hermanos, es únicamente para aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Entonces pensaba: dame esa agua para que yo no venga, para hacerle ver lo que ella necesitaba primero, antes de poder recibir esa agua espiritual que Jesús le estaba ofreciendo. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Dios, que conoce el corazón de todos nosotros, sabe cómo estamos delante de Él, hermanos, y a Él no lo podemos engañar. Entonces le dice a la mujer: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido. Ahí sí que no estaba mintiendo, ¿va? Al menos en eso no estaba pecando. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, le dice, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Todavía no había entendido que realmente era el verdadero Dios, ¿verdad? Pero ya estaba llegando, porque estaba aceptando que le había dicho la verdad. Le estaba señalando Jesús, hermanos, el punto que duele, la llaga. Esa que nos duele aún a nosotros cuando nos la dicen. Porque la palabra de Dios penetra, hermanos, y cuando nos dice alguna verdad, no nos dan ganas de seguir escuchando cuando no estamos atendiendo la voz de Dios. Pero esta mujer empezaba a entender: me parece que tú eres profeta. Pero esta mujer le estaba demostrando a Jesús, hermanos, de que ella era una mujer que aparentemente buscaba de Dios. Porque en el siguiente versículo le dice, desviando la pregunta que le hizo Jesús, en vez de decirle: Señor, tienes razón, yo le pido perdón a Dios por mis pecados. No lo hizo, sino que le desvió la plática a Jesús y le dice: Señor, nuestros padres adoraron en este monte. Porque los samaritanos adoraban a Dios en el monte Gerizim, diferente como lo hacían los judíos. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, hermanos, oiga la respuesta de Jesús. Cómo Él va metiéndose, hermanos, y transmitiéndole el mensaje que quería llevarle a aquella mujer, y le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ese período, hermanos, del antiguo pacto con la venida de Jesús estaba terminando, de ir a adorar al templo. Y le dice Jesús en el 22: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los judíos tenían la verdadera palabra, la que el Señor quería, hermanos, de que ellos hicieran, pero que lamentablemente no la estaban poniendo en práctica. Y le dice Jesús: mas la hora viene, oiga esto, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces Dios aquí estaba declarando, hermanos, una gran verdad. Que ya no es necesario, hermanos, caminar largos kilómetros para ir a buscar, hermanos, la presencia de Dios, como decimos, ¿verdad? ¿Por qué en el versículo número 24 le dice? Porque Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Qué lindo, hermanos. Cómo el Señor vino a cambiar estas cosas.
El Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Aquella mujer, hermanos, era religiosa. Había escuchado la palabra de Dios. Y aunque era samaritana, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, pero había escuchado la palabra y sabía que iba a venir un Mesías, un Salvador, que iba a venir el Cristo. Porque cuando Él venga, ese nos declarará todas las cosas. Y qué lindo, hermanos, cuando aquella mujer tuvo la oportunidad de escuchar aquellas palabras. Aquellas palabras que yo no sé, hermanos, cómo se puso aquella mujer. Pero si a mí, hermanos, me toca, yo que no las oí, cuánto más aquella mujer y usted que está siendo tocado por el Espíritu de Dios. Y le dice Jesús: yo soy el que habla contigo. Qué experiencia tan gloriosa, hermanos. Aquella mujer que estaba esperando a Cristo, aunque era religiosa, aunque no era parte del pueblo de Dios porque no era judía, pero esa mujer tuvo el privilegio de encontrarse con el verdadero Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé qué hizo aquella mujer, hermanos, pero me imagino, hermanos, que se postró delante de Él. Me imagino que se quedó muda quizá. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Yo soy el que habla contigo. Ese es el Cristo, hermanos, que nosotros tenemos que encontrar. Ese es el Cristo, hermanos, que cuando no lo hemos encontrado y no lo hemos experimentado, somos diferentes a la adoración a Él. Venimos a la iglesia a la hora que se nos da la gana. Porque no aprovechamos el tiempo de adoración a Dios. Cuando Él quiere, hermanos, que en todo tiempo le busquemos. Porque Él quiere manifestar su gloria. Pero somos nosotros los que cerramos la llave de su gloria, hermanos. Y decimos: es que aquí no se siente la presencia de Dios. La presencia de Dios se siente individualmente, hermanos. Aquella mujer fue tan transformada en aquel momento que se le olvidó que iba a traer el agua, porque ya era una mujer nueva. Se había encontrado con Jesús. Y dice que dejó su cántaro tirado y se fue a anunciar, hermanos, a aquel hombre que transformó su vida. Aquel hombre que le dijo, hermanos, la verdad. Que había tenido 5 maridos y que nadie le había contado. Y aquella mujer fue transformada, hermanos, y a través de aquel mensaje que ella dio, hermanos, dice que todo el pueblo se volcó para escuchar a Jesús y le recomendaron, le pidieron encarecidamente que se quedara para que le siguiera hablando de su ministerio. Y mucha gente se convirtió al Señor de ese pueblo. Porque después le dijeron a la mujer: ya no es necesario, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, porque hemos escuchado directamente de la boca de Él que Él es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador. Amén. Y sigue diciendo, hermanos, en el versículo número 1, la segunda parte: y alabarle en su magnificencia de su firmamento. Cuando habla del firmamento, está hablando, hermanos, de lo infinito que se mueve, donde están todos los planetas, todos los astros. El firmamento, hermanos, es el sinónimo del cielo, del cosmos,
de la bóveda celeste, todo aquello, hermanos, que nuestros ojos no alcanzan a ver. Eso es, hermanos, todo lo maravilloso. Y aquí al salmista, hermanos, se le estaba revelando esa grandeza infinita de nuestro Señor, que Él no solamente se le estaba revelando, hermanos, que estaba solamente en el templo, sino que su grandeza lo hacía estar en todo lugar. Porque Él le dice, hermano, en el firmamento, alabarle en la magnificencia, en la grandeza de todo lo que podemos ver, de toda la existencia, de todo lo que hay. Amén. Entonces, hermanos, con todo lo que hemos visto en este primer versículo y en la explicación que el Señor nos da de que Él está en todo lugar, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, para salir de toda religiosidad? Porque aún nosotros como iglesia podemos caer en religiosidad. Lo que hizo la mujer samaritana. Escuchar la voz de Dios. Cuando la mujer tuvo el verdadero encuentro con Jesús, hermanos, su vida fue transformada. Encontrarse con Jesús, hermanos, es tener un nuevo comienzo de vida. Es apartarnos para servirle. Es apartarnos para poder adorarlo en cualquier lugar en que nos encontremos. Porque aquella mujer, después de encontrarse con Jesús, ya no fue la misma, hermanos. Porque empezó a saborear el agua que salta para vida eterna. Gloria al Señor. Cuando vamos, hermanos, nosotros a algún lugar, cuando escuchamos de que por allá se está manifestando el Espíritu de Dios, como decía Adelita, ¿verdad? Que en una universidad que hay un avivamiento, dicen, ¿verdad? Y se han dado muchos casos, hermanos, y a veces nosotros hemos caído en esto. Que quizás hay que ir allá y tal vez está a cientos de kilómetros, pero como dicen que allá se siente la gloria de Dios, que allá está la presencia de Dios. Y vamos para allá. Porque aquí en la iglesia no se siente nada. Es que ya oran y brincan y saltan. Pero cuando hacemos eso, hermanos, estamos deshonrando el nombre de Dios. Porque estamos pensando, hermanos, de que Dios no está en todo lugar. Que solo allá. Y vamos hasta allá para sentir algo. Pero lo que vamos a sentir no va a ser la gloria de Dios, sino que será un momento de emoción. Porque cuando regresamos de ese lugar estamos igual, con las mismas mañas de hombres apartados de Dios y mujeres indiferentes a Dios. Porque el problema, hermano, no está dónde recibir o dónde sentir la gloria de Dios. El problema está en nosotros, que no hemos aprendido a ser verdaderos adoradores de Dios. Porque tenemos el obstáculo de la mujer samaritana. Y queremos que la adoración de otros nos contagie. Y qué bonito cuando viene el predicador, ¿verdad? Que viene y los emociona. Ora por mí, hermanos. Porque piensa que el hermano le va a transmitir la unción. No, eso no es así, hermanos. Esto se va adquiriendo poco a poco, hermanos. En nuestra búsqueda, en nuestra reverencia, en nuestra adoración, el Señor nos va haciendo crecer y no podemos ser dependientes de nadie. Porque el crecimiento espiritual es individual, hermanos. Y yo no soy responsable de sus indiferencias. Yo soy responsable de predicarle la palabra del Señor como está escrita. Es cada quien que toma su decisión. Y si alguien se molesta por la forma en que predico, pues, ¿qué le voy a hacer yo? Porque Dios se manifiesta en todo lugar, hermanos. Porque Dios está vivo. Porque Dios es omnipresente. Y donde encuentra un corazón, hermanos, agradecido, que le busca y que le adora, ahí manifiesta su gloria.
Usted lo puede sentir, hermanos, usted solito en la habitación de su casa. Porque es lo único que necesita es verdaderos adoradores. Eso es lo que quiere, hermanos. Analicemos cada uno de nosotros nuestras vidas, si realmente somos verdaderos adoradores o simplemente somos religiosos, como la mujer samaritana, antes de encontrarte con Jesús. Entonces, hermanos, es necesario primero restaurar nuestras vidas espirituales, así como lo hizo la mujer samaritana, porque ella fue restaurada cuando se encontró directamente con Jesús, cuando le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Qué lindo, hermanos, ser hijo de Dios. Porque ser hijo de Dios, hermanos, ser parte de la iglesia, no vamos a pensar, hermanos, de que estamos cerca de Dios. Aparentemente así es, porque Dios está en todo lugar. Pero algo más grande y más glorioso es, hermanos, que Dios no solamente está sobre nosotros, no solamente está alrededor de nosotros, lo más glorioso es que Él está dentro de nosotros. Pero ¿por qué le digo yo esto, hermanos? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, al Señor, hermanos, Él está en nosotros. Y dice 1 Corintios capítulo 6 y versículo 19. Le dice Pablo a los Corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Eso es lo que le dijo a la iglesia, mire. ¿Ignoráis que sois el cuerpo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Hay en otra versión, hermanos, de la versión latinoamericana, está un poquito más entendible. Dice la versión latinoamericana: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en ustedes, el cual tienen de Dios? Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Mire que este versículo, ustedes no se pertenecen a sí mismos, tiene un gran significado. Vamos a hablar más adelantito de esto. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio con el que fuimos comprados, hermanos? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tremenda esta palabra, hermanos. Nos dicen una gran verdad, hermanos, que tenemos que tomar muy en cuenta como hijos de Dios. Esta última parte que dice: si somos templo de Dios, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. Entonces, hermanos, este cuerpo que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios no es nuestro. ¿Sabía usted eso? Es de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo compró con su sangre. ¿Antes de quién era? De Satanás. Pero Él nos rescató. Él nos compró. Nos sacó de la esclavitud, del pecado. Por eso, hermanos, si este cuerpo el Señor nos los ha dado prestado, porque es de Él, aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros somos responsables de lo que hagamos con este cuerpo. El que quiera atender la palabra, atiéndala, el que no, pues mire cómo sale con Dios. Pero nosotros somos responsables, hermanos. Porque este cuerpo no es de nosotros, es de Dios. Y mire lo que dice 1 Corintios 3:16, que también habla de lo mismo. Y le dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oiga, estas palabras, hermanos, son fuertes. Si alguno destruye el templo de Dios,
Dios le destruirá a él. Así como decía el Salmo 95, que Dios destruyó al pueblo de Israel porque no supieron adorarlo, porque no supieron servirle. Y Él dice que si nosotros destruimos el cuerpo de Dios, Él nos destruirá a nosotros. Porque el templo de Dios, el cual, dice, sois vosotros, santo es. Entonces, hermanos, el templo, el lugar donde habita Dios, ya no son estas 4 paredes. Los templos de Dios somos nosotros, hermanos. Démonos cuenta qué delicado es, hermanos, ser hijo de Dios. Somos responsables de nuestros actos, hermanos, cuando ofendemos el corazón de Dios. Por eso debemos de pensarlo varias veces, hermanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo? ¿En qué estamos usando nuestro cuerpo? Porque lo podemos dañar. ¿Y cómo dañamos nuestro cuerpo, hermanos? Con alcohol, con cigarro, con droga, con adulterio, con fornicación. Uy, hermanos, hacer eso, hermanos, es lo peor que podemos hacer. Porque dice la palabra del Señor, hermanos, de que el que está en Cristo, dice, un espíritu es con Él. Y también le dice a los Corintios, el Pablo a los Corintios, ¿cómo es eso? Que ustedes se van a unir con una ramera. Porque escrito está de que el que se unen, dice, será una sola carne. Mire qué pecado más grave, hermanos, caer en esto. Y qué condición nos pone delante de Dios. Cuando hacemos y ensuciamos el templo del Señor, hermanos, perdemos la comunicación con el Padre. Y es por eso, hermanos, que la gloria del Señor no se manifiesta en nosotros. Y nos sentimos pobres espiritualmente hablando. Necesitamos valorar, hermanos, nuestro cuerpo, porque es la casa de Dios. No sé si usted se haya puesto a pensar en eso, hermanos, pero esto es delicado. Somos la casa de Dios. Entonces, hermanos, yo pienso que con lo que hemos hablado hasta hoy podemos notar que necesitamos tener a Cristo en el corazón y ser obedientes para que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Amén. Porque sin Cristo, hermanos, estamos muertos, como dice Efesios 2:1, que Él fue el que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y no estamos muertos, hermanos, si tenemos a Cristo, pero el Espíritu de Dios se puede contristar. Por eso dice, le recomendaba Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No te dejes dominar. Es cierto, estás joven, pero que ninguno tenga en poco tu juventud. Dale para adelante, no seas inútil, dale, sé fuerte. Y ahí va Timoteo, para adelante. Porque es necesario que motivemos, que ese fuego, hermanos, del Espíritu Santo, lo avivemos en nosotros. Sigue diciendo el versículo número 2, adorarle por sus proezas. Las obras admirables de Dios hay que exaltarlas, hermanos. Así como lo hacía el salmista, hermanos, cuando decía, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que le visites. Exaltar esa grandeza de Dios, hermanos, exaltar el nombre de Dios por lo que Él es, porque podemos ver la grandeza de Dios en todo lo que existe, hermanos, y todo lo que ha hecho en nosotros. Es glorioso lo que Él ha hecho en nosotros, hermanos. Nos ha hecho nuevos, nos ha hecho maravillosamente nuevos. También el salmista en el 145, hermanos, exaltaba a Dios. Él expresaba su gratitud a Dios y le decía, te exaltaré mi Dios, mi Rey,
y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Aquí hay algo importante que decía David. Decía, alabaré y adoraré tu nombre eternamente y para siempre. Eso también hay que ponerle atención, hermanos. Porque la adoración, hermanos, no es solamente aquí, es por la eternidad. Y si a alguien, hermano, no le gusta la adoración, no está preparado para estar en el cielo, hermanos. Porque allá se va a ir a adorar a Dios. Adorar a Dios. Y si no le gusta, más le vale que le guste, hermanos. Y pedir la dirección de Dios que nos guste. Porque es eterno. Es eterna la adoración. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Inescrutable, hermanos, quiere decir es incomprensible, es insondable, es inexplicable. Porque lo que ha hecho Dios, hermanos, es maravilloso, es sobrenatural. Mucha gente, hermanos, ha sobresalido quizás en el mundo, quizás por las cosas que ha hecho. Quizá ha ganado premios Nobel, quizá ha inventado cosas que uno dice, pero qué bárbaro, ¿eh? Y tal vez uno dice, pero, y tal vez, hermanos, los aplaudimos, como los futbolistas, ¿verdad? Que es el mejor y toda la cosa, y todos quieren verlo y conocerlo y abrazarlo. Pero nadie, hermanos, ha hecho algo más grande que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Nadie podrá superar la muerte de Jesús en la cruz. Y eso, hermanos, es inescrutable. Eso, hermanos, no podemos, hermanos, los humanos entenderlo. Porque se ha cumplido el plan divino al pie de la letra. Y Jesucristo vino a concluirlo para que nosotros seamos verdaderos adoradores de Él. Ese fue el propósito, hermanos. Comunicarnos con el Padre para que nosotros seamos diferentes a los demás. Y sigue diciendo, y del poder de tus hechos estupendos hablan los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Lo que hizo la mujer samaritana cuando se encontró con Jesús, corrió para contar la grandeza de Dios que había hecho en su corazón. Es lo que hacen los verdaderos hijos de Dios, hermanos, transmiten el mensaje, porque quieren que todos conozcamos lo que Dios hizo en nosotros. Gloria al Señor. Y dice que lo hará conforme, el versículo número 2, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Hay que adorarlo, hermano, porque su grandeza es maravillosa. Y nuestro Dios es tan grande, hermanos, que no tiene nuestra mente la capacidad para imaginarnos cómo es Él. Salomón, hermanos, quiso dar una breve explicación de su grandeza cuando él construyó el templo, para que nos formemos una idea, aunque nuestra mente no tiene capacidad. En 2 de Crónicas 2:5 dice cuando él construyó la casa de Dios: la casa que he de edificar será grande. Un gran templo, hermanos, conforme al diseño que Dios le había dado. Porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. En aquel tiempo eran como uno de los dioses, ¿verdad? Y había muchos. Mas ¿quién será capaz de edificar casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Aleluya, hermanos. Qué grandeza la de Dios, hermanos. El cielo y el cielo de los cielos. Hablando del primer cielo, segundo cielo y el tercer cielo, hermanos. La inmensidad de Dios, hermanos. ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa? Lo único que puedo hacer, decía Salomón, quemar incienso delante de Él. Es lo único que podemos hacer, hermanos. Quemar incienso delante de Él. Él estaba diciendo, lo único que yo puedo hacer es adorar a Dios. Es lo único. Porque no puedo hacer otra cosa que esa. Porque Él es tan grande. Pero lo lindo, hermanos, que ahora, en el nuevo pacto,
Somos nosotros el templo de Dios. Y es tan grande su omnisciencia, su omnipresencia y todo, hermanos, que no lo pueden contener los cielos de los cielos. Que es tan misterioso que se puede hacer tan pequeño que cabe en el corazón de cada uno de nosotros. Y lo podemos sentir. Yo lo puedo sentir ahora mismo porque Él está aquí. Yo sé que usted lo puede sentir porque Él está en usted. Porque esa es la grandeza del Señor, hermanos. Ahora ya no es necesario, hermanos, construir templos suntuosos, templos lujosos, como algunos existen en la actualidad. Es necesario ahora, hermanos, construir templos santos, templos temerosos, templos que agraden el corazón de Dios. Eso tenemos que ser nosotros, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y voy ya rápido, hermanos, porque ya llegó la hora. En el 3 y 5, hermanos, dice cómo debemos de alabarlo. Alabarle dice al son de bocinas. Cuando dice al son de bocinas está hablando de instrumentos de viento. Alabarle con salterio y arpas. Está hablando con instrumentos de cuerda. Alabarle con pandero y danza. Está hablando con instrumentos de percusión. Cuando dice cuerdas y flautas, está hablando de cuerdas y viento. Alabarle con címbalos resonantes, está hablando de instrumentos de percusión. Alabarle con símbolo de júbilo, con símbolo de júbilo de percusión. O sea, hermanos, cualquier instrumento con el cual se alabe a Dios, sea de viento, de cuerda o de percusión, es agradable al corazón de Dios. Cuando es para Dios. Cuando no es para el hombre. Porque cuando es para el hombre y el hombre lo hace para ser visto, ¿cómo puede tocar el instrumento? Eso es desagradable a Dios, hermanos. Y eso no es adoración. Porque el instrumento, hermanos, es una cosa inanimada. Algo que tiene nada más un valor material. Pero lo que interesa y lo que Dios ve es quién está detrás de ese instrumento. Tocando ese instrumento. Aunque no lo pueda tocar bien, pero si está alabando y adorando a Dios con todo su corazón, esa alabanza la recibe Dios. No es necesario, hermano, que tengamos buena voz para adorar a Dios. Aunque no podamos cantar, si cantamos con el corazón, Dios recibe nuestra adoración, hermanos. Lo importante es que agrademos a Dios. Si lo hacemos con todo el corazón, Él lo recibe. Y aún sin instrumentos, hermanos. Aún sin instrumentos podemos adorar el nombre del Señor. ¿Pero qué está diciendo, hermanos? Si necesitamos, hermanos, llevar el ritmo. No, hermanos. ¿Cómo estaba adorando Pablo y Silas, hermanos? Cuando estaban allá, estaban presos, tocando instrumento. Estaban tocando el PA-700, el cor, o la batería eléctrica, o el bajo. ¿Qué estaban tocando? Que estaban engrietados, estaban encadenados, pero estaban adorando, hermanos, y exaltando a Dios con todo el corazón. Y fue tanta la gloria de Dios, hermanos, que provocó un terremoto, hermanos, y las cadenas, hermanos, de aquellos hombres, hermanos, fueron rotas. Porque la adoración, hermanos, es poderosa y se manifiesta la gloria de Dios cuando nace en el corazón. Por eso dice el último versículo, hermanos, y todo lo que respira ese, alabe a Jehová. Cuando dice, hermano, todo lo que respira, hermano, está dejando claro que todo lo que tiene vínculo con la vida tiene que alabar a Jehová. Por eso, hermanos, es necesario tener a Jesucristo en el corazón.
para tener derecho de ser adoradores. Como le dijo Jesús a la mujer samaritana en el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Una persona, hermano, que cuando tiene el Espíritu de Dios, vive en el Espíritu. Y para eso necesitamos encontrarnos con Jesús, para que en nosotros fluya la verdadera adoración. Si usted que me oyó este mensaje y no ha conocido a Dios, hoy es el día en que usted se puede convertir en un verdadero adorador. Hoy es el día en que puede cambiar su vida, así como Dios cambió la vida de la mujer samaritana, que después de ser una mujer pecadora, una mujer religiosa, Dios la convirtió en una mujer adoradora y servidora. Pero necesitamos a Cristo en el corazón y obedecer la palabra de Dios. Porque Jesús le dijo, hermanos, a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y si se adora en espíritu, y si la Biblia dice que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados, necesita a Jesucristo para que lo reviva, para que lo resucite y sea una persona apta para adorar. Si en esta noche alguien quiere reconciliarse con Dios, alguien que haya recibido su palabra y diga, pues yo no he sido un verdadero adorador, pero quiero, este es el momento más importante después de un mensaje. Atender la voz de Dios es lo más importante que podemos hacer. Y si alguien ha sido indiferente y ha estado diciendo, es que yo soy evangélico, pero quizás lo dice solamente porque de vez en cuando viene a la iglesia, yo le invito para que se encuentre con Jesús. Y que esa vida cansada y triste y lamentable que he estado viviendo, Dios la puede transformar y hacerlo completamente nuevo. Porque está en Cristo. El que está en Cristo, dice Corintios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si en esta hora alguien quiere recibir a Jesús en su corazón, abra su corazón, pídale perdón por sus pecados y haga esta oración juntamente conmigo. Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra. Reconozco, Señor, que no he podido ser adorador porque no te había pedido perdón por mis pecados. Pero hoy, Señor, he escuchado tu palabra y quiero restablecer mi vida, Señor. Quiero convertirme en un verdadero adorador. Así como lo hiciste con la mujer samaritana, Señor, yo quiero darme esa oportunidad. Oh Señor bendito, abro mi corazón, Señor, para que a través del arrepentimiento de mis pecados, Señor, tú puedas entrar a mi corazón. Para que seas mi Señor, mi Salvador. Oh bendito Padre, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que mi vida a partir de hoy, Señor, sea completamente dedicada para alabarte y para adorarte en espíritu y en verdad. Ya no quiero, Padre, poner mis ojos, Señor, en los hombres. Ya no quiero, Padre Santo, adorar lo que no eres tú, porque ahora entiendo, Señor, que me es pecado. Ahora quiero servirte con todo el corazón. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Usted que nos ve a través de las redes, que el Señor le bendiga. Pase buenas noches y les invitamos para que el próximo domingo se reúna con nosotros a través del Facebook, o si usted quiere venir a la iglesia mejor, le esperamos y siga escuchando la palabra del Señor. Gracias. Que el Señor le bendiga.